Turun, 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 turun. Hey, ¿qué tal, amigos y deseitas? Espero que se encuentren bastante bien. Les habla su amigable vecino del multiverso, Caballero Strange, para celebrar un nuevo próximo estreno. Y es que este 25 de junio llega a cines el siguiente gran paso en este nuevo intento de universo extendido de DC Comics. Supergirl, Déjà Vu, intento del malvado James Gunn para wokeizar su universo. No, quédate para descubrirlo en este ¿qué es Supergirl? Supergirl es más que la versión femenina de Superman, o si has ido un poco más allá de su nombre, ella es más que la prima de Superman. Y sí, de hecho, tal vez mi outfit no deje claro el mensaje, así que es lo más cercano que tengo a una chamarra como la que usa Millie Alcock en su póster. Como sea, Supergirl propone una nueva visión de un mismo final. Pues todos conocemos a Superman, es decir, el año pasado tuvimos una película de este personaje, un bebé alienígena que fue enviado a la Tierra para salvarse de su planeta agonizante, el cual pues sí, si bien todos pensamos que todo fue rápido y la verdad es que esa imagen está dada en su mayoría por el desapego, pues el fin de una civilización es a veces más complejo para una niña como Kara, quien nació y creció con la esperanza de una vida junto a sus padres, rodeada de su cultura, pero que la vio esfumarse junto a su familia, teniendo ya conciencia de ello. Aceptando vivir, pues bien o mal sus padres le ofrecieron esa oportunidad, pero perdiendo a su hogar, su familia cercana y en adaptaciones su gran propósito en la vida, convirtiéndose en un simple ser en el cosmos que pese a perderlo todo, cuando está de buenas o en sus sentidos o dependiendo de la adaptación, decide ayudar a los demás. Esto es lo que en esencia Kara Zor-El es en los cómics. Claro que dependiendo del escritor, de la etapa en los cómics, algunas emociones, rasgos y pensamientos van cambiando con ella. Pues verán, el personaje fue introducido en Action Comics número 252 en 1959, escrito por Otto Binder y dibujado por Al Plastino, en donde se nos explica que el hermano del papá de Superman, Zor-El, un ingeniero de Krypton, logró aislar un pedazo del planeta antes de que logrando convertirlo en un tipo Asgard, una ciudad navegando en el cosmos, y bautizándola como Argo City, dándole así a algunos kryptonianos esperanza. De hecho, en esta ciudad nació y creció Kara. Solo que debido a la explosión, ciencia comiquera y necesidades dramáticas de la historia, el suelo de esta ciudad se volvió en la versión del suelo eslava para los sobrevivientes kryptonianos, pues este irradiaba kryptonita, haciendo que los habitantes murieran o enfermaran y después murieran. Este fue el primer gran problema, pero lograron solucionarlo, cubriendo el suelo de plomo para que no saliera la radiación. Solo que por problemas mentales derivados de la tragedia de perder a un planeta y pues un poco el estar en el espacio, ya saben, con toda esa nada. Sí, lo de iCarly no era un chiste. Pues un sobreviviente agarró cierta paranoia, ciertas ideas y desvió la trayectoria de la ciudad, haciendo que entrara en ruta con una lluvia de meteoros que amenazaban con perforar la cúpula de la ciudad que mantenía el ambiente y que amenazaba con abollar los suelos, liberando la radiación de kriptonita. Con esto en mente, Zor-El no vio una solución más que salvar a su hija. Fue así como mientras él construyó un cohete, Allura Ince, madre de Kara, buscó en el sistema solar un planeta en el que su hija pudiera rehacer su vida, encontrando a la Tierra como esta opción, pues en ella vio a Superman ya consolidado como un héroe
que era aplaudido y celebrado por la humanidad, haciéndole un traje a Kara inspirado en lo que vio en ese gran telescopio para que ella lo usara y así Superman pues conectara neuronas y dijera, creo que tenemos algún parentesco, somos paisas. Y fue así como los papás de Supergirl la enviaron a la Tierra mientras Argo City agonizaba. Al llegar, Kara y Kal se reunieron. Básicamente ella le dijo, oye, te vimos desde el espacio, soy la hija de Zor-El. Y entonces Kal-El dijo, oye, mi papá kryptoniano se llamaba Jor-El, ¿seremos primos? Y pues sí, resultó que eran primos. Siendo así que Superman, como el Golden Retriever que es, la aceptó y la celebró. Si bien el saber que no era el último de su especie le alegraba, Superman, al pensarlo fríamente, consideró a esta información como algo peligroso que podría comprometer su identidad secreta, por lo que no decidió incluirla en su círculo terrestre cercano y la llevó a un orfanato en Midvale para darle una identidad terrestre como Linda Lee, siendo así como Superman le prometió enseñarle a usar esas nuevas habilidades en sus ratos libres. Y a partir de este año sus aventuras comenzaron. Tuvo mascotas, sí, a su gato Streaky o Rayito, como quieran ponerle, porque tiene un rayito en el costado. Lo sé, lo de Krypto vino después. Y es que si bien Kara interactuó con Krypto por primera vez en Action Comics 258 en 1959, como tal, en los cómics, Krypto no es su mascota, sin embargo sí la ha acompañado en algunas aventuras. Un ejemplo de esto lo daré más adelante, cuando explique la historia que inspirará la película. También tuvo en esos años cercanos a su novio mascota, Cometa, pues años atrás en la antigua Grecia, un centauro llamado Byron fue convertido accidentalmente en caballo por Circe. Viéndose incapaz de revertir el hechizo, Circe le dio la habilidad de volar, inmortalidad y otros poderes. Se encontraron, vivieron aventuras, hasta que la magia de una civilización a la que ayudaron lo convirtió en humano. Y en esa identidad, Supergirl sintió cositas. Y bueno, su historia se desarrolló, no pasa más, y se retomó tiempo después, pero no fue el eje principal. Las aventuras de esta superheroína continuaron hasta que llegó el día. DC tuvo su primer gran evento, crossover en los cómics, que pretendía hacer un reboot en sus historias. Crisis en Tierras Infinitas, en donde Kara dio su vida al ver que Superman ya estaba por perder ante el Antimotor, villano de esta historia, dando pelea pero sucumbiendo al final y dándonos este icónico momento de Superman llorando a su prima. Algo desgarrador en la ficción, pero algo agrio en la vida real, pues Kara murió, ya que para los ejecutivos de DC no veían el cómo tras promocionar a Kal-El como último hijo de Krypton, pues resultara que sí era el único en género masculino, pero no el único en general. Así que desde Crisis en Tierras Infinitas número 7, publicado en 1985, Kara desapareció de DC Comics. Claro que los fans le habían agarrado cariño a Kara y pedían el regreso de Supergirl, algo que fue tomado de cierta manera literal. Y es que tras Crisis Infinitas por casi 20 años no hubo otra Kara, pero sí hubieron más Supergirls que tomaron el manto heroico de cierta manera. La primera fue Matrix. Esta apareció en 1988 y era una especie de ser sintético tipo robot que tenía casi los mismos poderes que Kara, pero con distinta naturaleza. Es decir, podía ser Supergirl, pero no era Kara, no era kryptoniana, provenía de un universo de bolsillo, pero tomó el manto de Supergirl. Confuso, lo sé, pero era el comienzo de más confusión. Y es que tiempo después, el personaje se fusionó con una humana llamada Linda Danvers. Esto en 1996. Lo que, pese a sonar bizarro, logró conquistar al público, pues esta dualidad generaba cierta tridimensional al personaje, agregando conflictos que la original Supergirl
no abordaba mucho. Linda continuó siendo Supergirl hasta que perdió esa fusión, y con esto DC trató de usar nuevamente el alias de Supergirl en 2003, solo que sin seguir siendo Kara, presentando a Sir-El, una chavala que llegó exclamando que era la hija del futuro de Superman. Sí, otra vez una chava aparecía argumentando que era pariente cercana de Superman, solo que al menos en esta ocasión pues se convirtió en la excepción a la felicidad que siempre recibía Superman, y todo salía mal, pues esta supuesta hija era parte del plan del archienemigo de Superman, Brainiac, y fue así como esa idea rápidamente se acabó. Debido al cariño insistente de los fans por Kara, DC al final dio su mano a torcer, pues en 2004, en el número 8 de Superman y Batman, una nave alienígena hizo contacto con la Tierra. Kara salió de esta y con sus poderes despertando, causó un poco de movimiento en la ciudad, llamando la atención de Batman, quien la llevó a su baticueva. Y claro, Kara decía que era la prima de Superman, pero ya saben cómo es Batman. Así que la analizó y sí, resultó que sí era. Así que ambos primos se reencontraron, pero aquí fue donde se planteó el elemento que se ha vuelto característico de Kara como Supergirl, pues ella reveló que había sido enviada a cuidar a su primo bebé, Kal-El, quien pues en ese reencuentro ya lo veía como todo un adulto, perdiendo así de cierta manera su propósito por el que había decidido sobrevivir, aunque tiempo después reconociendo su poder y decidiendo ayudar en lo que pudiera, continuando sus aventuras hasta que sí, otro reinicio apareció, los Nuevos 52 para ser exactos, que ocurrió en 2011. Aquí su origen no cambió mucho al dado en 2004, lo que sí fue el hecho de cómo le afectó esto. Y es que esta nueva Kara era un poco más con herida emocional, ¿saben? Es decir, podía perderse un poco en el dolor, el coraje de haber perdido a sus padres y tener que vivir sabiendo que no podría regresar a su hogar que conoció y amó sin haberlo elegido, pues su padre era más conspiranoico, casi casi, y la envió a la tierra sin siquiera preguntarle y sin que su mamá estuviera de acuerdo. Así que las aventuras de ella continuaron hasta que otro reboot ocurrió tiempo después, en 2016, con DC Rebirth, motivado más que nada pues la serie de CW de Supergirl empezaba a ser popular. DC aprovechó un poco esta situación en editorial para mezclar ciertos elementos clásicos de Supergirl con los de la serie, relajando también un poco al personaje de su versión de los Nuevos 52, en donde sí que ayudaba, se mantenía mayormente positiva, pero era evidente que en ocasiones le dolía el seguir viviendo, le dolía su pasado. Sin embargo, es esta Kara que tiempo después vivió la más grande aventura que la definió como personaje, pues en 2021 se comenzó a publicar el cómic Supergirl, Woman of Tomorrow, el cómic del que la nueva película de este nuevo universo DC pretende adaptar la mayoría de su historia. Y es que en este cómic, escrito por Tom King y dibujado magistralmente por Bilquis Evely, que la verdad quería hacer un dibujando algo relacionado con de una viñeta de este cómic, pero siento que va más con pintura y la verdad es que no tenía un bastidor de arte preparado, así que por eso no lo hice así, pero espero que esta película dé mucho de qué hablar para que le dé esa oportunidad, aunque también tengo otro proyecto de pintura que no he hecho, veremos. Ahora sí, la historia del cómic. En una de sus ahogadas de pena de Supergirl, Ruthie, una joven, entra al bar pidiendo por una cosa. Un ser sin respeto por la vida mató a su padre y ella ofrece lo único que le queda, la espada de este, a aquel que mate a Creme de las Colinas Amarillas. Alguien que estaba ahí se ve tentado por la oferta, pero como era de esperarse, sale mal, pues quería solamente quitarle la espada a Ruthie,
Por suerte, Supergirl interviene y si bien ella no está interesada en la misión de Ruthie, esta al ver lo que hizo en el bar, le pide que sea ella quien le dé paz a su padre. Kara siente compasión ante lo que ve en Ruthie y lo que le cuenta. Sin embargo, esta no acepta, pues sabe que el matar a alguien no es muy superheroico y además no es su pelea. Hasta que, a punto de irse del planeta, una flecha le atraviesa. Y como casualmente Krypto acompañaba a Kara, este decidió irse en contra de aquellos que atacaban a Supergirl, llevándose en el camino un flechazo envenenado. Quienes atacaban no eran otros que el mismo Krem, quien había sido advertido por el guerrero al que Ruthie trató de contratar la noche anterior. Aún en un planeta en donde sus poderes de Supergirl están apagados, esta logra darle sus pataditas, pues ha librado sus batallas, se ha hecho de su fama y ha adquirido cierta destreza. Derrotados, Krem huye, pero se roba la nave de Supergirl, ¡mi nave!, dejándola varada con Krypto pues ahí. Comenzando así, bien o mal, una aventura en donde Kara tiene que desplazarse por el cosmos en combi o micros o metros espaciales, buscando su nave, pero también a Krem para ver qué veneno usó en Krypto y así poderle dar un antídoto. Supergirl no quiere compañía en un principio, pero Ruthie al ver que va tras Krem la sigue, emprendiendo un viaje en donde se enfrentan a diversas situaciones en diversos planetas, viendo de primera mano el caos que provocó Krem y también tiempo después enterándose que Krem ya no está solo. Bueno, tampoco estaba solo cuando atacó a Supergirl, pero ahora está más acompañado, pues se unió a una banda llamada los Brigands, quienes devastan ciudades y matan por placer. Al final logran dar con Krem, pero este se hizo de un artefacto mágico, la esfera Mordu, una esfera que teletransporta al oponente de quien la usa a Barenthorn, un planeta peligroso para Supergirl, pues estaba repleto de criaturas peligrosas que no serían un problema para ellos teniendo sus poderes, pero que al este planeta tener un sol de kriptonita pues hacía aparecer a Superman o a Supergirl como Deadpool en esa escena de la cárcel cuando le ponen ese collar inhibidor. Así que nada tonto, Krem las teletransporta allá. Claro que el sol no es eterno, por lo que ambas esperaron a que el sol de kriptonita se ocultara junto a sus efectos para así poder escapar. A lo que Ruthie se hizo cargo de los peligros que las acechaban y tras poder irse volvieron a encarar a Krem, quien reveló que tenía otra esfera Mordu, lanzándosela ahora hacia Supergirl. Aunque con gran velocidad, Kara trató de esquivarla, esta la seguía, y por ello Supergirl solo pensó en ir hasta el final del universo, en donde la magia pierde su efecto, para deshacerse de esta, y para su plan recibió la ayuda de su fiel amigo y amante a veces, Cometa. Su plan funciona, destruye la esfera, vuelven a encarar a Krem, quien ahora ya no tiene otra esfera, pero sí a sus colegas, quienes pues le brindan apoyo. Kara vence y tras capturar a Krem, ella revela a Ruthie que no necesitaba que Krem le diera el nombre del veneno, pues Krypto ya estaba estable, pero que aceptó seguir a Krem para enseñarle algo a Ruthie, que era un desperdicio de una vida provechosa como la de ella, el vivir cazando a alguien como Krem, pues eso la comprometería a ella a no disfrutar su vida. Sin embargo, algo dentro de Kara entiende lo que es no dejar ir, pues ella sigue añorando su vida en Krypton y en Argo City junto a sus padres, y sabe que haría lo que fuera por salvarlos. Por eso no es la indicada para darle el sermón a Ruthie, así que accede a acabar con Krem. O eso es lo que Ruthie contó por generaciones, y es que en el epílogo de la historia, muchos años después, cuando Ruthie ya era anciana, Kara y Krypto llegan a visitarla, pues la condena de Krem, quien había sido sentenciado a ser encerrado en la zona fantasma, se había cumplido, liberándolo y
tras todos esos años de aislamiento, al fin lo entiende y le pide disculpas a Ruthie. Solo que, obviamente, como ya lo mostró Kara y la misma Ruthie, el perdón a veces no es tan fácil. Y por eso le da un último golpe. Así que sí, esta es la historia que inspiró a esta nueva película protagonizada por Millie Alcock. Claro está que algunas de esas cosas se omitirán o cambiarán. Esperaría, en verdad, que no fuera en el apartado visual porque, o sea, vean eso. Sin embargo, es Hollywood. Así que con que me den espacios similares a los de Guardianes de la Galaxia 1, lo aceptaré. Como sea, además de eso, algunos cambios ya los vimos en el primer avance. Por ejemplo, la noticia de que esta película sería la introducción a un personaje querido en los cómics, Lobo, interpretado por nuestro antiguo Aquaman, Jason Momoa. Un antihéroe más mercenario creado por la editorial en 1983, con un humor y una moral ácida, pues es el último de su especie, como estos dos. Solo que, a diferencia de ellos, Lobo fue el que terminó con su especie, liberando unos insectos que hacían que los sarnianos, su gente, enfermaran gravemente. Y claro, sí le hubieran afectado a él, pero se hizo inmune antes de liberarlos. Y así fue nombrado el último de su especie. Es un cazarrecompensas que acepta cualquier trabajo que le convenga cuando no esté intoxicado o disfrutando de la vida. Y es bueno en ello, pues tiene una gran fuerza y un sistema resistente que ha podido regenerarse desde su sangre, aunque puede ser que el por qué es tan resistente se deba a que está vetado del cielo y del infierno. Con tal fama ha llegado a enfrentarse a Superman, pero ahora parece que veremos cierta interacción con Supergirl. Tal vez a lo largo de esta película descubramos cómo llegó allá. Así que, bueno, esto es en su mayoría Supergirl. Un personaje atormentado que, no importando su pasado, ha decidido seguir adelante a su manera. Sintiendo su pasado tal vez, pero aún así decidiendo siempre ayudar cuando se le necesita, no importando lo que tenga que hacer. Y eso es lo que espero nos demuestre el personaje en esta película, quien no diré que hace su debut en este universo, pues si viste Superman el año pasado, sabrás que tuvo una breve aparición al final de la película, que nos reveló por qué Krypto era como era, y por qué no estuvo a lo largo de toda la película. Veremos cómo se desenvuelve en su película, que ya lo dije, pero lo repito, llega salas de cine en México este 25 de junio. Como sea, es hora de escucharte a ti. ¿Te interesa Supergirl? ¿Qué otras aventuras te gustaría ver en el cine de Supergirl? ¿Viste la serie de CW? Yo le agarré cariño a los primeros capítulos, pero después tuve que dejarla de ver porque pues, a veces no me daba tiempo con mis tareas, así que sí. Pero bueno, veremos qué tal le va a Supergirl. Yo me voy despidiendo diciéndote que te habló esta variante de Caballero Strange. Chao, chao.